Hablando el lunes pasado de sistemas de partículas. Y vamos a ver qué es lo que ocurre con tres magnitudes físicas. Vamos a ver qué ocurre con el momento lineal, que es lo que estábamos viendo. Vamos a ver qué ocurre con el momento angular. Ahí tengo una noticia muy bonita de ayer. Y qué ocurre con la energía mecánica. O sea, quedamos detrás de estas tres cosas. Aplicado a un sistema de partículas y como caso dentro de lo que es un sistema de partículas, el sólido de arriba. Bien, entonces habíamos visto cómo podíamos, y en eso nos habíamos quedado, cómo podíamos, qué obteníamos para la segunda ley de Newton. Lo que yo decía, la conservación, el principio de conservación del momento lineal. También habíamos visto que llegábamos a una conclusión muy bonita, que era que si nos fijábamos en un punto en el espacio, que era el centro de masas, de un sistema, venía definido ese punto geométrico, ¿no?, como un promedio ponderado por la masa de las posiciones que ocupaban cada partícula. R, vector de posición del centro de masas. M es la masa total. Un sistema de n partículas. Esta n siendo R sub i el vector de posición de cada una de ellas. De cada partícula. Bueno, por cierto, tenía aquí algún archivo ya preparado de otros años. El caso más sencillo, por supuesto, es considerar como sistema de varias partículas que sean dos partículas. Entonces tendríamos m sub 1, cada una con su masa, y m sub 2, vector de posición en el sistema de referencia R1, R2. Entonces, ¿cuál es el centro de masas? ¿Dónde se encuentra situado? Bueno, aquí como veis en este archivo, lo que voy es... no quiero... Está ahí. Aquí tenéis, voy a manipular las posiciones y voy a manipular las masas. Entonces aquí R-part es el vector de posición de 1, es una lista de 2, ¿no? La 1 y la 2. Las masas m sub 1 y m sub 2. Todo eso lo voy a poder manipular, las posiciones de las dos y las masas de las dos. Entonces todo lo que viene a continuación es graphics, es precisamente dibujar los puntos donde se encuentran y dibujar el centro de masas donde se encuentran. Naturalmente, fijaos que es un promedio en las dos. Cuando tenemos dos masas puntuales, por supuesto el centro de masas se encuentra en la recta que une, sobre la recta que une los dos puntos considerados, entre medias. Bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Luego os lo pongo en Moodle para que podáis, si tenéis interés en ver cómo es muy sencillito.
O sea que la mayor parte de eso es poner cosas gráficas. Porque al ser un vector estoy escogiendo la parte 1 de la lista o la parte 2 de la lista. Elementos de una lista. Lo veis mejor desde atrás. ¿No? Es una función que se llama part. Entonces, como tengo dos, estoy diciendo rpart es el vector de posición de la partícula, de las partículas. Lo escribo con 1, estoy escogiendo para la primera partícula, para 2, la segunda. ¿Vale? Muy bien. Aquí, como manipuladores, explícitamente estáis viendo a los que estáis acostumbrados. Los hay muchos hay muchos más y mucho más bonitos de los que usamos. O sea, nosotros usamos estos sliders, estos deslizadores, pero detrás, si tenéis curiosidad y habéis mirado, bueno, cuando paséis los exámenes, cuando tengáis algún tiempo y os guste esto, a aquellos que os guste podéis mirar detrás porque hay muchos ya predefinidos. Entonces, para ciertos problemas, pues a lo mejor... Bien, aquí tenemos explícitamente tenemos dos, como siempre, para las masas. Entre masa, está normalizado, o sea, en el sistema internacional, si queréis verlo, entre 1 kilogramo y 10 kilogramos, puede variar. Y el M2 también entre 1 y 10. ¿Vale? Pero las posiciones dije que se podían también manipular, mover, pero eso se hace directamente con el ratón. Aquí fijaos ese tipo de manipuladores, lo que le pongo explícitamente locator. Un localizador, aquí le estoy diciendo las posiciones, entre qué posiciones se encuentran no, inicialmente las posiciones de uno y de otro en la posición x igual a menos 1, 0, o sea, sobre el eje x tenemos esas dos. Y por defecto se encuentran en el espacio entre menos 1 y más 1, si no me equivoco. Si no, se le puede poner en qué zona del espacio. Estos son únicamente bidimensionales, o sea que no... La dificultad, o sea, no es porque no es uno, sino que estamos interaccionando con una pantalla que es bidimensional. Entonces, 3 no hay. Bueno, por eso pongo aquí las masas en rojo, se pueden mover con el ratón. Entonces las podemos mover. Tienen ahora mismo el valor, son iguales, es decir, que es el punto medio, geométrico medio, entre las dos. Pero si naturalmente aumento la masa relativa de 1, se está acercando más. Es decir, que el centro de masas, ya como primera característica, nos está dando idea de dónde está concentrada la masa de un sistema. Esa es información. Si pongo los dos iguales, pues vuelve otra vez. Entonces, que se encuentra entre la... ¿Cómo veis? Siempre algo muy sencillo, ¿no? Pero bueno, está... Si tuviésemos más masas puntuales, luego pasamos al continuo. Un sólido rígido lo vamos a considerar, uno lo podría considerar en física de dos maneras. Lo puede considerar como un número muy grande de partículas puntuales, porque son átomos, ¿no? Protones, neutrones y electrones, es decir, del orden de un mol, si uno quiere un orden de magnitud, o sea, del orden de 10 elevado a 23. Eso sí tenemos un mol de ese orden de magnitud, ¿no? Entonces ahí tendríamos, o lo podremos considerar como que toda la masa está llenando el espacio, y entonces veremos que eso es una suposición del continuo, que es que nosotros escogeremos una zona, un elemento infinitesimal de volumen en el espacio y supondremos que dentro pues está tenemos masa que llena todo el espacio. Bueno, pero eso dentro de un momento. Si tenemos más de... Vamos a coger el otro. Varias masas puntuales. Bueno, aquí detrás, si os lo dejo, para que veáis, ahí explícitamente ya estaba abierto, dónde está la orden que lo crea o las órdenes, lo tenéis aquí, veis la flecha esta, es que está colapsado. Simplemente le dais 2 veces
Uy, aquí lo he hecho justo al revés. ¿No? Entonces queda solo la parte por defecto, la de arriba, pero si le doy abajo 2 veces, pues queda la. Entonces tenemos, aquí puedo crear, es un poco más elaborado, ¿no? Esto sería el caso anterior. 3 masas. Aquí visualmente puedo crear más masas, o sea, situar más masas, no crear, situar más masas en nuestro sistema, y puedo también variar hasta 10, de 1 hasta 10, y os digo aquí cómo se hace, pues simplemente haciendo, ¿no?, clic, pues, cuidado con el ratón, el Alt, en Windows. Pues estoy creando más, se crean más manipuladores, o sea, todo eso lo tenéis ahí, como con un manipulador puedo estar creando más manipuladores. O puedo eliminarlos de la misma manera, ¿no? Me sitúo sobre, que es lo que hice antes. Pues podemos crear, como mucho, pongo ahí detrás hasta 8, ¿no?, si queréis. Pues aquí tenemos nuestras masas y nuestra lista. Un poco más pequeña. Si no, no puedo. Demasiadas he puesto. Vamos a quitar. Da igual, cualquiera. Como veis, las vuelve a renombrar. 6. Entonces, visualmente lo que he hecho es, para que se vea que la masa es mayor, se hace el punto más grande. Entonces, por ejemplo, ahí le vamos a poner estas dos, y por ejemplo la M5. Tenemos esas 3 de masa 10 y las otras 3 de masa 1. Como veis, pues el centro de masas se encuentra más desplazado hacia la zona donde tenemos más masa. Por eso es un promedio ponderado de las masas. La masa es lo que, no la pasta, no el dinero, como digo a veces, ¿no? O sea, uno puede hacer sino cómo de gordito está el punto. Vale, pues podéis jugar con eso luego cuando os lo ponga. ¿Alguna duda? Entonces, simplemente hacer. Si estamos en continuo, entonces, ¿cómo podríamos llegar a determinar la masa? Es lo que estoy diciendo ahora, que paso al continuo, es decir, que el número de partículas lo consideramos infinito, ¿de acuerdo? Y llena el espacio. Es decir, que las masas las vamos a hacer, tienden a infinito y la masa tiende a ser infinitesimal. Esto, como veis, no es verdad. ¿Entendido? Esto no es cierto. O sea, si yo estoy resolviendo problemas a distancias que son del orden de los átomos, pues entonces no es una muy buena aproximación. Si estamos naturalmente resolviendo problemas de vuestra asignatura, ¿no?, de cuerpos de esas dimensiones, de las dimensiones con las cuales os vais a enfrentar vosotros, por supuesto que va a ser una buena aproximación, la que depende del problema. Para el caso de aquel señor, de vuestro compañero de aeroespacial, que también en mecánica de fluidos se utiliza precisamente la aproximación del continuo, pues no siempre es una buena aproximación. En su caso no siempre es una buena aproximación, porque cuando estamos considerando un fluido, pues ahí también vamos a pensar que el fluido llena todo el espacio, pero claro, entonces hay que pensar cómo es el movimiento de las partículas. Si estamos pensando en un gas, por ejemplo, en una atmósfera, si nos vamos a alturas muy grandes, cuando está muy enrarecida la atmósfera, entonces ya esa no es una buena aproximación. Tendríamos que considerarlo directamente como átomos y como moléculas. Es decir, que no siempre, por ejemplo, en fluidos es una buena aproximación, aunque en mecánica de fluidos se utiliza, pues por ejemplo, lo que estoy haciendo aquí o lo voy a hacer a continuación, pues es una de las cosas que se hace al principio. Pero ya digo que hay que tener en mente cuándo es una aproximación, cuándo es válida y cuándo no. Depende del problema. En el caso de los fluidos, ¿cuál es el camino libre medio que hay entre los átomos y moléculas que conforman el fluido? Es decir, digamos, la distancia media que recorre un átomo o una molécula antes de chocar, de encontrarse con otra. Si ese camino es suficientemente pequeño, pues entonces podremos considerar el fluido como
que llena todo el espacio. Si la distancia es relativamente grande, ¿no? Por ejemplo, cuando el gas está muy enrarecido, tenemos muy pocas, ¿no? Vamos haciendo el vacío aquí, muy pocos átomos, pues entonces la distancia que recorre un átomo antes de encontrarse con otro es, comparado con las dimensiones del aula, por eso todo es una comparación, entonces ya es lo suficientemente grande para que no pueda decir que está todo el espacio lleno por una sustancia de densidad tal. Tengo que considerarlo puntual. ¿Entendés? Bien, bueno, es decir que... Bueno, ahora voy a precisamente el criterio, ahora lo vais a ver. Yo estaba haciendo esta operación. Esto, lo que se me va a transformar es en la siguiente, un sumatorio se me va a transformar en una integral. Estoy haciendo las masas infinitesimales, cada masa infinitesimal ocupa una posición, R, de tal manera que, fijaos, integrar es sumar. Voy a tener una integral, todo dividido por la masa total, lo mismo que antes, de R. Voy a poner primero el vector de posición. ¿Qué tipo de integral es esta? Es una integral de volumen. En general, vamos a ver, en general estamos pensando en volúmenes, ¿no? También puede uno considerar, depende de cómo estamos distribuyendo la masa en el espacio. En general uno está distribuyendo la masa ocupando un volumen, por lo tanto esto sería una triple integral o una triple integral. Si lo estamos haciendo en cartesianas, esa operación, pues una integral en x y z, ahí también uno tiene que aprovecharse de la simetría del problema para hacer esa integral. Luego, si eso, a lo mejor hago un ejemplo para... ¿Entendido? Es decir, que ahora viene la pregunta de vuestro compañero. Es decir, ¿cuándo esto, el resultado de esto, está bien? Bueno, cuando estamos cogiendo elementos, fijaos que es una integral, o sea, que es una herramienta matemática. Nosotros tenemos que tener que los volúmenes, la de masa, la diferencial de m, lo puedo expresar como la densidad por el volumen. Si fuese, voy a poner las otras, si fuese sobre una superficie, tendríamos la integral de superficie, R por diferencial de m, y el diferencial de m tendríamos la densidad sigma, que se suele utilizar la letra sigma, ¿no? La densidad superficial por diferencial de S, y si fuese repartido en una dimensión, que no tiene que ser una recta, tendríamos entonces, por ejemplo, yo reparto masa a lo largo de ese alambre, un alambre que he doblado de esa manera. Yo quiero saber dónde se encuentra el centro de masas. Ahí la masa está repartida en una dimensión, no en una recta, sí en una dimensión. Tendríamos entonces aquí a lo largo de una curva C, en este caso se utiliza lambda para densidad lineal. Densidad lineal. Naturalmente las unidades serían kilogramos dividido por metro en el sistema internacional, por diferencial de L. El diferencial de L es, estoy cogiendo la tijera y cortando en trozos infinitesimalmente pequeños. Aquí tendríamos densidad superficial. Y aquí pues la densidad, cuando uno habla de densidad, normalmente está pensando en la densidad volumétrica. Es decir, kilogramos por metro cúbico, en este caso pues son kilogramos dividido por metro cuadrado. Bueno, tenemos caso, estamos repartiendo la masa en un volumen infinitesimal, en una superficie infinitesimal y en una distancia infinitesimal. Bueno, entonces fijaos que la aproximación, estoy haciendo como herramienta la integral, eso solo va a ser una buena aproximación si este elemento contiene, ese diferencial de V, contiene un número de átomos y de moléculas suficientemente grande para que el promedio dentro de cada volumen infinitesimal sea representativo. Es decir, que si tengo un átomo no representativo en un volumen, o sea que estoy haciendo, ahora voy a coger un volumen, una patata.
Lo que estoy considerando la patata es un volumen que está formado por volúmenes infinitesimales. Y a estos volúmenes infinitesimales estoy aplicando el cálculo, las integrales. Pero ¿cuándo eso es válido? Cuando estoy suponiendo que aquí dentro de este volumen tengo, fijaos, uno dice, anda la mar, o sea, es un volumen infinitesimal, lo hace extender a cero. Sí, o sea, es un volumen lo suficientemente pequeño para que yo pueda aplicar el cálculo y las reglas de integrar y de derivar, pero lo suficientemente grande desde el punto de vista físico para que el número de átomos y moléculas que hay ahí dentro sea grande, sea representativo. ¿Entendido? Ese es el juego. Por eso, si es muy enrarecido, no puedo hacer eso. Imaginaos que en ese volumen de esa patata tengo del orden es un gas o un líquido, tengo solo 20 átomos. Pues habrá veces que en este elemento infinitesimal de volumen no tenga ni siquiera ningún átomo. Por lo tanto, decir que tiene una densidad no es verdad. ¿Entendéis? Bueno, vale. Si os vais a distancias muy pequeñas y yo cojo, me estoy fijando en 20 átomos de hidrógeno, ¿no? O sea, en distancias, por ejemplo, de 1 nanómetro, pues evidentemente ahí pensar que la masa está llenando todo el espacio entre los electrones y los protones, pues eso, como veis, es falso, pero de toda falsedad. Es decir, que el espacio, en gran parte, en gran medida, está vacío, no lleno de masa. ¿Entendéis? Entonces es un doble juego. Yo voy a utilizar el cálculo siempre y cuando, es decir, el cálculo, utilizo elementos infinitesimales, como en cálculo, pero teniendo en cuenta que ahora tiene un significado físico detrás. Ese elemento infinitesimal tiene que ser representativo, tiene que tener suficientes átomos y moléculas. Si no, entonces tengo que ir puntualmente, por átomo, por molécula. Vale, eso quiere decir, ¿no?, que tendríamos aquí la masa total. La masa total, por supuesto, en el caso del volumen, tendríamos la integral volumétrica de ρ por diferencial de V. Si es en una superficie, pues sigma por diferencial de S. Y si es a lo largo de una dimensión, tendríamos lambda por diferencial de V. Esta es una triple integral, doble integral, una integral en un parámetro. Bien. Y los problemas de hacerlo en el continuo, es un problema de arte, vamos a ir a decir, de cómo expresar diferencial de m en un sistema de coordenadas adecuado. Si queréis, hacemos un ejemplo. Es decir, que para partículas puntuales no lo voy a hacer, eso es tan evidente que no. Pero, por ejemplo, podemos cogernos en una dimensión primero. ¿Qué os parece? Una dimensión. Es lo más fácil, primero una dimensión. Un alambre. Un alambre semicircular. Tengo un alambre semicircular de radio R. O sea, que R es un dato. Me dicen que es un alambre que tiene densidad uniforme. Lambda es uniforme. Es decir, que en todos los puntos tengo la misma concentración de masa todo a lo largo del alambre. Y ahora me preguntan, ¿dónde se encuentra el centro de masas? La posición con José, ¿no?, los que vais a resistencia de materiales, ¿no?, pues hacéis cálculos, por eso tampoco quiero insistir mucho, hacéis cálculos de momentos de inercia, ¿no?, y de centros de masa también. Vale, pues entonces, por ejemplo, entonces sabríais hacerme este. Fijaos que en el caso, si no me equivoco, en las piezas que utiliza José Vallepuga, considera, si lo digo, si me equivoco, me lo decís, me conocéis, que son uniformes todas ellas, ¿no? De tal manera que entonces tened en cuenta que, por ejemplo, en este caso, si son uniformes, por ejemplo, aquí tendría ρ por diferencial de V, ρ sale fuera de la integral.
De tal manera que entonces tendríamos y bueno, pues de forma similar tendríamos también para momentos de inercia, y los cálculos los hace considerando eso que yo sepa siempre. Entonces a lo mejor veréis cómo los centros de masa, en vez de masa, ¿cómo los llama? Centro geométrico de la pieza. En este caso sería el centro geométrico porque es considerar que es todo por igual la masa repartida. ¿Entendido? Bueno, pero eso solo puedo hacer naturalmente si es la densidad uniforme, si no, no. Vamos a ver, entonces en este, ¿qué tendría que hacer? Primero situar el sistema de referencia, eso es lo primerito, ¿no? Voy a colocar el alambre sobre el plano XY. Entonces, digo, muy bien, sobre el plano XY. Voy a sacar la tijera y voy a cortar un trozo. Me voy a fijar en un trozo de longitud diferencial. Su masa viene dada por lo que acabo de poner hace un segundo. Lambda por diferencial. Voy a utilizar, debido a la forma, en vez de coordenadas cartesianas, naturalmente coordenadas polares en el plano XY. Voy a utilizar el ángulo, θ, con respecto al eje X, es decir, que el trozo este se encuentra entre la posición θ y θ más diferencial de θ. Trozo infinitesimalmente pequeño. Eso quiere decir que tiene una longitud diferencial de L que es R por diferencial de θ. Eso quiere decir que la masa es lambda R. Necesitamos, es el vector de posición, necesitamos la coordenada X y la coordenada Y. Es decir, que tendré que dar XCM e YC. X, la coordenada X. Si me dicen que la masa es M, me pueden dar lambda, me pueden dar, me da igual, lambda va a ser entonces la masa total por, ¿cuál es la longitud total? Si tengo 2πr, pues tendré aquí dividido por πr. M, la masa total. Si me dan lambda, pues sé que la masa total va a ser lambda por pi por r, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? La longitud de todos. Tendríamos entonces aquí esto por la integral de X, vector de posición, tomo la coordenada X por diferencial de M, lambda R por diferencial de θ. Los límites de integración, bueno, aquí me aparecen, como veis, X y θ, R y lambda salen fuera que son constantes, pero no son independientes, tengo que ponerlo, si he decidido ponerlo todo en polares, porque si es una integral de línea, tiene que ser en solo un parámetro. Entonces voy a coger X, naturalmente va a ser R por coseno de θ e IR por el seno de θ, es decir que ahora tendré aquí R seno de θ y ya puedo poner explícitamente los límites de integración. Desde θ igual a 0, barro desde 0 hasta θ igual a pi, y aquí desde θ igual a 0 hasta θ igual a pi. Por supuesto, en X sería una tontería seguir. ¿Por qué? Por la simetría del problema. Si yo tengo, fijaos, una masa, y hay que aprovecharse siempre de eso, de la simetría. Es decir, que puedo hacer ese cálculo y me va a dar 0, tal como he puesto los ejes, ¿eh? Tal como he puesto el eje Y. ¿Por qué me voy a ahorrar esa integral? Porque si yo tengo una masa, por ejemplo, en esta posición, simétricamente al otro lado, a la misma distancia del eje Y, tendré una masa igual, exactamente igual, porque la densidad es uniforme. Si no fuese uniforme ya, entonces la simetría se rompe del problema. Y no me queda más remedio que hacer la integral, pero en este caso no. De tal manera que al hacer el promedio, si me fijo en estas dos partículas, su centro de masa se encuentra en el punto medio. Es decir, que la coordenada X, fijaos que sería sustituir todo el alambre por una serie de masas
situadas sobre el eje Y, cada una, cuidado, con una masa diferente. ¿Entendido? Y entonces hacer el promedio 2 veces, uno primero y otro luego. Bueno, la componente X evidentemente es 0. La componente Y entonces es la que nos preocupa. Teníamos R, seno de tita, R, lambda, lambda R, diferencial de tita, ¿no? Sí, no. Es decir, que sacamos R cuadrado lambda, R, lambda, M, desde 0 hasta pi, del seno de tita por diferencial de tita, y esto integrales. ¿Qué integrales? ¿El coseno? No, menos el coseno. Entre 0 y pi, que si queréis es lo mismo que más el coseno entre pi y 0. Cambiar el signo es cambiar el orden de los... Yo normalmente lo hago así porque si no luego me lío como un tonto con los signos. ¿Me notas? Bueno, entonces tenemos R cuadrado lambda, M, y que tenemos coseno de... Tenemos 1 menos 1 más 1, es decir, que me queda 2R cuadrado lambda dividido por M. Esto es una M, perdonad, que no se vea, es una M. Si pongo lambda en función de la masa total, entonces tendríamos 2R cuadrado M, y lambda teníamos que era la masa M dividido por pi y R. M y M se me va, un R se me va, me queda que I Cn es igual a 2R. Y ya está, liquidado el asunto. 2R dividido por pi.